Vamos a escuchar la presentación de la doctora María Rosa Gudiño, imagen, educación, salud. Entonces, por favor. ¿Me presento? Bien. Buenos días. Por fin llegó el día. Me llamo María Rosa Gudiño, soy historiadora, soy doctora en historia por el Colegio de México. Y mi línea de investigación principalmente es un tiempo fue historia de la salud pública, como lo habrán visto, ahora es historia de la educación, pero con un componente importante, el cine, como método de enseñanza, como método educativo. El título de mi texto se quedó con el título de Educación para la Salud y sus representaciones cinematográficas, 1940-1945. Me interesaba mucho que quedara constancia que lo que yo les voy a exponer es resultado de una investigación histórica. Es algo que pasó hace muchos años y que nos vincula perfecto con los temas. El texto que circuló está particularmente dirigido al proyecto Educación para las Américas. Ahora retomaré algunos puntos, pero la intención de esta exposición es completar todo ese proyecto que hizo parte de un proyecto mayor, proyecto cultural, como lo llamaron los estadounidenses, y que tuvo que ver con alfabetización, que impacta directamente al tema de la historia de la educación. Lo que les voy a presentar es resultado de mi investigación, primero doctoral y después he continuado en el tema. Ha sido un tema muy generoso, muy bondadoso, muy interesante para mí. Entonces, actualmente sigo trabajando en este tema. Al entrar a la Universidad Pedagógica Nacional, un aliciente para mí fue que ya en la convivencia cotidiana con mis estudiantes, particularmente de la maestría en Desarrollo Educativo aquí en la UPN, yo hago parte de la línea que se llama La Historia y su Docencia, en contacto cotidiano con mis estudiantes, y hablo en femenino porque la mayoría han sido mujeres, dedicadas a la práctica docente, al trabajo en aula, los intercambios sobre el interés que han mostrado de utilizar el cine como un instrumento para la enseñanza, pero al mismo tiempo como la orfandad en la que están. De pronto de no tener los insumos, los materiales, una guía que les diga cómo usarla, para qué usarla y demás. La importancia de esta investigación histórica es mostrarles, compartir con ustedes las experiencias que ya ha habido, los esfuerzos que ya ha habido en este manejo del cine como un instrumento educativo. Entonces, bueno, yo les voy a presentar una perspectiva histórica, el uso que yo he hecho de la película como una fuente de investigación. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando conozco la película, me he interesado más por entender, por conocer su procedencia, estudiar su contexto histórico y político, y particularmente esta colección de filmes de Walt Disney me permitió ubicarlas en el contexto que le corresponde, en este contexto de la relación Estados Unidos-América Latina en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo surge la Oficina de Asuntos Interamericanos que dirigió Nelson Rockefeller, que a su vez contrató a Walt Disney para este proyecto educativo, que en conjunto los diseñaron como proyectos culturales para América Latina? Los filmes de Disney forman parte de este proyecto cultural o educativo. Y entonces yo tenía que ubicar estos cortometrajes en este género, el del filme educativo. 1940, Franklin Roosevelt inicia su política del buen vecino, forma la oficina del coordinador de asuntos interamericanos, que iba a ser su enlace con América Latina.
en esta lógica estadounidense de conformar la hermandad americana en contra del eje, dice, ¿cómo mejor vamos a llegar a los países de América Latina? Mediante esta Oficina de Asuntos Interamericanos, que diseñó un aparato educativo y propagandístico de alcances impresionantes. O sea, yo nada más llevo estudiado un poquitito. Nelson Rockefeller y Franklin Roosevelt, por supuesto, dijeron, a ver, ¿cómo vamos a impactar en las comunidades en América Latina con poblaciones que sabemos de mayoría analfabeta? Y entonces se les ocurre pensar en el cine como el gran recurso educativo, es decir, a través del cine. Vamos a diseñar toda una propuesta cinematográfica. ¿Por qué Walt Disney? Porque Walt Disney ya se conocía en América Latina. Porque para 1940, que inicia este proyecto de la Oficina de Asuntos Interamericanos, ya se habían exhibido en América Latina Fantasía y Blancanieves. Entonces no era un director ajeno a los latinoamericanos. Además de que en estos años 40 el estudio Disney estaba en franca quiebra, franca bancarrota. Entonces Nelson Rockefeller, de la dinastía Rockefeller, contrata a Walt Disney y hace parte de este proyecto. Entonces, bueno, este es como este contexto. Sus proyectos educativos o culturales se enfocan en dos temas, en dos grandes temas que son salud pública y alfabetización, que vamos a ver que van de la mano, porque promover a un ciudadano limpio, educado, higiénico, les sirve para diseñar su propuesta pedagógica. Les decía, yo tenía que entender y ubicar estos filmes de Walt Disney en este gran concepto que es educational film o cine educativo. Eckhart Fuchs and Bruch acaban de coordinar un número de una revista que se llama Media and Social Cultural Studies, donde están haciendo un balance sobre la utilidad del film educativo y recogiendo experiencias internacionales. Entonces ellos dicen, la llamada Media Revolution de los años 90 tiene una dimensión histórica que ha incluido al filme educativo. Estos autores sostienen que este término, filme educativo, se ha estudiado desde dos perspectivas, desde la academia y desde los profesores, los educadores, y eso los hace diferentes. Dice, la primera, la academia, los académicos, la entienden como la vía para difundir conocimiento entre estudiantes, sin importar mucho el género o el formato, que lo relaciona un poco con lo que nos planteó Rita hace 8 días. Aquí está la película. Vamos a promover, vamos a estimular a los jóvenes que se acerquen al cine. Ya luego vamos definiendo temas, ¿sí? Pareciera una propuesta más desde la academia. Pero ¿qué dicen los educadores? Dice, afirman que el filme educativo no solo debe ser objetivo, sino cumplir un propósito, que incluya en su diseño, producción y análisis el expertise pedagógico. Ya hay otro componente, ya hay otra manera de entender la película. En Alemania, el Kulturfilm se volvió sinónimo de filmes instruccionales y moralizantes. En esta dimensión histórica que están planteando estos autores, existió desde 1921 este International Educational Cinematographic Institute, que se formó en Roma. La Sociedad de Naciones, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se crea este instituto, bueno, posguerra, 1921, justamente para movilizar, elegir documentales, pensándolos como herramientas educativas. Yo les pongo acá, y en México, ¿qué antecedentes tenemos? Pero bueno, eso lo vemos más adelantito. Ok. Cine y representaciones. Porque finalmente el tema de este seminario ha sido discurso, representaciones. ¿Cómo entendemos este lenguaje audiovisual que es el que se produce con el cine? Lenguaje audiovisual. Estoy tomando como referente a Gabriel García Colorado, que es autor de las pocas guías didácticas que hay en México. Hay una bibliografía amplia que viene desde España, desde Estados Unidos, pero para el caso mexicano, García Colorado es de los pocos. Entonces García Colorado dice, el lenguaje audiovisual
es un sistema de representación de la realidad que nos rodea. Genera discursos y otorga significado a los objetos y prácticas de la vida cotidiana, con su incomparable capacidad de representación, de otorgar significados, de crear símbolos, es también una de las más importantes tecnologías de poder. Yo me quedaría con estas últimas palabras, tecnologías de poder. Si lo pienso desde ahí, me llevó a plantear estas preguntas. ¿Cómo representó Walt Disney a los campesinos de América Latina? ¿Cómo representó sus hábitos y costumbres? ¿Qué discurso audiovisual diseñó? Porque finalmente, en esta tecnología de poder, fueron los estadounidenses los que llegaron con toda una infraestructura, que ahorita les muestro fotografías, para proyectar los cortometrajes. Muy bien. Yo les decía que el antecedente de Disney era claro en América Latina a través de sus filmes comerciales, Blancanieves y Fantasía. Pero ¿qué sucede? En el momento en el que le encomiendan a Walt Disney la tarea de diseñar estos cortometrajes para la Oficina de Asuntos Interamericanos, viaja a América Latina. Y viaja a América Latina en un primer viaje en 1942, cuando filma Saludos Amigos. En Saludos Amigos, Walt Disney recopila sus experiencias de su viaje principalmente por Brasil, por Argentina y por Uruguay. Y de inmediato filma, ahí lo dice, Walt Disney en Sudamérica. Filma ese primer documental. Al siguiente año, Los Tres Caballeros, donde ya incorpora México. Yo no sé si alguien de ustedes conozca estas películas, pero son estas representaciones. El brasileño es el Joe Carioca, el mexicano es Pancho Pistolas, el Pato Donald es el que maneja, ¿no? Todo este teje-maneje. Entonces estas son dos de las películas que también se promovieron cuando Walt Disney hacía sus cortometrajes educativos. En el texto que yo mandé, explico con mucho más detalle cómo se organizaron estas películas, cómo se diseñaron, cómo hubo todo un equipo de médicos, de asesores en varios flancos, diseñando los cortometrajes. Por ahí menciono el Congreso Audiovisual que Walt Disney organizó en sus estudios temporales en California, ¿sí? Pero les quise traer esta guía en particular. Sabían perfectamente que filmar por filmar y mandar los cortometrajes a México no iba a cumplir las expectativas que ellos estaban esperando, ¿sí? Entonces se pusieron a diseñar guías. Y esta guía, particularmente para Health for the Americas, se distribuyó a los médicos, a las enfermeras, a los maestros que proyectaban estos cortometrajes. Se les explicaba cómo utilizarlos, se les explicó el orden, porque para salud se filmaron 13 cortometrajes, con una lógica que iba desde explicarle al espectador cómo funcionaba el cuerpo humano, y de ahí cómo es que podía enfermarse, cómo se contagiaba una enfermedad, Pero si yo al principio les dije que estas películas yo las estudié como una fuente de investigación, yo también el contexto mexicano tenía que entenderlo. Y justamente en estos años 40, la Secretaría de Salubridad y Asistencia está apoyando a la Escuela de Salubridad que existía desde los años 20, diseñando campañas de salud, movilizándose por todo el país, con el apoyo de la SEP. El trabajo SEP, Secretaría de Salubridad y Asistencia, fue fundamental. Ahora cada una parece que va por su lado, pero hubo una comunicación que era importante. Entonces, bueno, esta guía Health for the Americas se distribuyó. Los filmes de salud llegaron a México, lo digo en el artículo, en el texto, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a la SEP y se dice que a la UNAM. Bueno, como parte de mi investigación doctoral, catalogué el acervo filmográfico de la Secretaría de Salud, latas de películas de 16 y 35 milímetros, y fue para mí muy emocionante, se los confieso, encontrar una copia de los 13 filmes de salud aquí, porque por supuesto los doblaron al español y al portugués.
tenían clarísimo quiénes iban a ser sus receptores. Bueno, estas dos fotografías, asegurar su proyección. Ahí ya está, servicios de información, Washington. Mandaron camionetas, sabían a dónde venían. Comunidades pobres, sin instalación eléctrica, bla, bla. Se aseguraron de mandar proyectores. La Secretaría de Salubridad y Asistencia también las tenía. No se creen que nada más llegaron ellos a ponerla. La Secretaría también tenía ya una infraestructura. Porque desde los años 20, Salubridad, que era el entonces Departamento de Salubridad Pública, ya usaban el cine. ¿Sí? Pero ahorita nos vamos al referente más concreto de la SEP. Entonces llegan, y luego acá está la fotografía de cómo están proyectando. No sé si la alcancen a distinguir. Aquí está el tripié, el proyector en Comunidad Campesina. Bueno. Si están interesados, pueden ver esos 3 cortometrajes en el YouTube. La oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos ya lo subió. Ese recuadro que les puse yo ahí es para que nos demos idea de las representaciones que hizo. Esos campesinos latinoamericanos, pues era Cenicienta con rebozo y el Príncipe Valiente con un paliacate. ¿Sí? Es un poco esta es una característica de los contrastes que va a hacer Walt Disney, lo veremos más adelante. Las familias limpias que atendían los consejos de salubridad, pues claro que eran todos alegres, todos felices, vivían de fiesta. El contraste con los sombrerudos, enfermos, flojos, estas asociaciones que fue haciendo además pues bien evidente en los cortometrajes. Entonces, estos 3 que están en YouTube están en inglés, porque fue la propia Oficina de Asuntos Interamericanos quien lo subió. Insectos como portadores de enfermedad. The Winged Scourge es la peste alada, creo que no hay una mejor traducción, por ahí lo digo, es contra el paludismo y utiliza el recurso de poner a los 7 enanitos de Blancanieves como ese público que está a su vez en el cine recibiendo los consejos de prevención. Y la última, el enemigo invisible. El virus, la bacteria, la suciedad, la enfermedad, siempre aparece también como un enemigo invisible. Bueno. Aquí viene una segunda faceta de este gran proyecto que es particularmente interesante, porque ya nos va a vincular con personajes que para todos serán familiares. Literacy for the Americas, que se tradujo al castellano como Lectura para las Américas. Fueron los 2 proyectos que pensó desde la Oficina de Asuntos Interamericanos, Salud y Alfabetización. Entonces esto me lleva a remontarme a los antecedentes del uso del cine educativo en México en la Secretaría de Educación Pública. Y desde 1923, José Vasconcelos propuso la creación del Departamento Cinematográfico. Varias memorias históricas del periodo de José Vasconcelos hablan de la creación de este departamento. No se sabe mucho, solo está ese material. Después hay otra evidencia importante, hasta 1939, con Lázaro Cárdenas como presidente. Aparte de su DAP, el Departamento Autónoma de Prensa y Propaganda, que creó Lázaro Cárdenas, promocionó esto, Comisión de Cinematografía Pedagógica al interior de la SEP. Los documentos que yo he podido revisar del archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública dan cuenta ahí de la cantidad de proyectos que llegaron a que fueran considerados por esta comisión. Y uno de los ejemplos más representativos fue el intento que hubo por llevar a la pantalla este libro que se llamó Simiente, que fue un libro de texto para campesinos. Existen ejemplares de Simiente y existe la propuesta que se le presentó al secretario de Educación, al jefe de Educación, no recuerdo quién fue en el sexenio de Lázaro Cárdenas, para que llevaran Simiente así. No prosperaron, y si acaso prosperaron, no podemos comprobarlo, porque no hay evidencias. No hay películas. El archivo SEP se dice que buena parte del material filmográfico de la SEP se perdió con el incendio de los estudios Churubusco. Entonces ahí hay un vacío que resulta muy, muy atractivo. ¿Dónde están esos materiales?
Sí se pueden conseguir. La prueba es que para salubridad y asistencia, este archivo que les comento que catalogué, encontré cortometrajes de los años 40. Bueno. Entonces estos son los antecedentes educativos de cine en la SEP. Pero entonces volvemos a la década de los 40 con Walt Disney. Y entonces estaba como presidente Manuel Ávila Camacho, como secretario de Educación Jaime Torres Bodet, en su primera etapa como secretario de Educación, cuando promueve su campaña nacional de alfabetización. Entonces, ese es el contexto histórico. Está muy estudiado el periodo. Carlos Escalante, un historiador del Colegio Mexiquense, se ha dedicado a estudiar con detalle esta campaña de alfabetización, ha dado cuenta de los millones de ejemplares de cartillas que se publicaron, del uso del radio, de esta transmisión, incorporar jóvenes que supieran leer para que a su vez alfabetizaran a niños o adultos que no supieran leer, en fin. La ha estudiado muy bien Carlos Escalante. En este contexto es cuando llega la propuesta de los filmes educativos de alfabetización. Jaime Torres Bodet elige a Eulalia Guzmán y a Gabriel Figueroa como representantes de la SEP. Eulalia Guzmán, maestra, normalista, mujer polémica, estudiada, me parece que no lo suficiente. ¿Qué se sabe de Eulalia Guzmán? Que desde los restos de Cuauhtémoc, sí, pero los encontró, ¿cuándo fue el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc? A ver si en los 40, no, 50 y tantos, después de esto. Trabajó con Vasconcelos, educadora, pero que hay una avenida que se llama Eulalia Guzmán, ¿no? Allá por el Eje. Estudió arqueología y encontró los restos de Cuauhtémoc. ¿Sí? Lo que se ha publicado sobre ese episodio no es amable con Eulalia Guzmán. La minimizaron, los arqueólogos importantes de la época, parece que le dijeron, ándale, pues sí son los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Pero ella se impuso. Entonces, de pronto, esa mujer, ese personaje que aparecía en estas facetas, y ahorita vamos a ver el papel que tuvo en este proyecto de alfabetización. Y Gabriel Figueroa, bueno, pues todos hemos visto sus películas, ¿no? Sus fotografías. Es importante destacar que Gabriel Figueroa en los años 40 trabajaba en la SEP. Y trabajaba en el área de cine. Y intentó, porque está en los documentos, en el archivo histórico, proponer dinámicas con cine educativo. Entonces, a estos dos personajes se les pide que asistan al congreso que convoca Walt Disney, para que asistan a este congreso de educación visual, en la que Walt Disney va a poner a consideración de representantes de países de América Latina los primeros 3 o 4 cortometrajes que ya había filmado para Salud. Lo digo en el texto. Quería opiniones. Que los de América Latina dijeran, a ver si el uso del color es adecuado, estos monitos que tú nos estás poniendo, pues sí se parecen o no se parecen. El uso del color negro en América Latina está asociado con aguas negras, paludismo, en fin. ¿Sí? Entonces, bueno, van estos dos personajes. En el Congreso de Educación Visual se plantearon estas dos preguntas. ¿Enseñar a leer en español sería posible con los filmes educativos de Walt Disney? Eso fue una pregunta. Y otra, ¿cuál sería el método pedagógico a utilizar? Se dijo que sí se podía. No podían decir que no. Estaba la Oficina de Asuntos Interamericanos, estaba Nelson Rockefeller financiando el proyecto. Y Walt Disney le pide a Eulalia Guzmán que sea ella quien haga la propuesta pedagógica. Eulalia Guzmán permaneció otros 2 meses en los estudios. Se le pidieron estas características que les pongo aquí, que incluyera mensajes panamericanos, no nacionalistas. Recuerden que les digo, estamos en ese contexto del panamericanismo, de la buena vecindad, ¿no? Libres de influencia religiosa o política. ¿Para qué? Estaban pensando en que fueran utilizables muchos años después, 20 o 30 años después. Desde el principio
sí se especificó que estaría dirigido a adultos, para enseñarlos a leer y a escribir. Por supuesto que veremos ahorita que ya en la práctica entraba todo mundo a la escuela, al salón, ¿no? Sin perder de vista la audiencia infantil. Bueno, hay muy pocas fotos de Eulalia Guzmán. No ha sido fácil encontrarla. Entonces, bueno, por ahí su título de la SEP y... Bueno. Para este proyecto, ya vimos que Walt Disney vino. Les recomiendo, a veces está disponible en internet, el documental que filmó de sus viajes a América Latina. Y ahí lo vemos cómo viajó con el dibujante, el de la música, el fotógrafo, y cómo todos están en una dinámica de trabajo interactivo. Pero para el proyecto SEP vino a México y visitó a maestros de la SEP, ¿no? Entonces, aquí les traigo estas dos fotografías que han sido las únicas encontradas en el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública. Allá afuera, allá en aquella foto que está con un grupo de niños, estudiantes. Acá lo vemos, ¿no? Él es Walt Disney. Vino a México, visitó la SEP. Ya dejamos a Eulalia Guzmán preparando su propuesta pedagógica, a pedido de Walt Disney. Y Eulalia Guzmán dice, bueno, ya que viniste a México, necesitamos exponerte. ¿Qué se hizo? Entonces hubo una reunión en Fortín de las Flores, Veracruz. Ahí Eulalia Guzmán presentó a su equipo y aparece el nombre de otras dos maestras que son importantes, serían la vía para seguir con la investigación. Guadalupe Cejudo y Esther Soni. Y este inspector de escuelas rurales, Juan A. Pina. Y Juan A. Pina resulta que escribió La enseñanza de la lengua nacional. Y este libro lo tenemos aquí, en la Universidad Pedagógica Nacional, en el acervo histórico. ¿De qué nos habla? De que también aquí los profesores mexicanos estaban diseñando sus propios métodos de enseñanza de lectura y escritura. Entonces, ese fue el ejemplo, ese fue el equipo, perdón. Y en esta reunión que se llevó a cabo entre agosto y septiembre del 43, Eulalia Guzmán presentó su propuesta pedagógica. O sea, Eulalia Guzmán diseñó 31 lecciones para 31 cortometrajes. Tomó como tema central al hombre. Y el hombre en su relación con su medio ambiente, con su entorno cotidiano, con el reconocimiento de lo que lo rodeaba. En tanto estaba pensado para adultos, principalmente comunidades rurales, destacar la importancia del campo, el mundo maravilloso y el mayor invento del hombre, el alfabeto. Ahí va a haber un cortito dedicado a eso. El hombre domestica las plantas, ¿sí?, en su entorno cotidiano, la agricultura, madre de las civilizaciones, la familia, otras comunidades. Fueron 31 temas derivados del hombre para los que Eulalia Guzmán propuso pequeño cortometraje. ¿De dónde tomó estas estrategias de lectoescritura que propuso? Eulalia Guzmán tiene un libro que se llama La Escuela Nueva, que publicó en 1923, y que ella hace una recopilación de un viaje muy extenso que hizo por Europa, particularmente en esta escuela del doctor de Crolly en Bélgica. Y entonces Eulalia Guzmán retoma parte de sus viajes, parte de su experiencia, escribe su libro La Escuela Nueva, y desde ahí propone la propuesta pedagógica. ¿Cómo? Por medio de frases cortas con sonido y con la palabra o palabras que se acompañan con imagen, ¿no?, con la estampa. Las frases, dice, se aprenden a leer de memoria a base de repetición. La imagen debe recordar la palabra escrita. Esta a su vez evoca la imagen, lo que facilita la lectura. En concreto, la repetición es la base para enseñar a leer. Entonces se preguntan, bueno, ¿y cinematográficamente cómo le hacemos? Porque en los libritos, como el de Juana Pina, está. ¿Cómo lo hacemos? Entonces dicen, vamos a proponer que se utilicen palabras y sílabas animadas. Palabras que aparecen, que desaparecen, la sílaba, ¿no?
Pero dice, para mantener el interés del espectador, sí necesitamos reforzarnos con un texto escrito. Entonces, desde ahí, punto importante, la película por sí solita no enseña. Hay toda una infraestructura alrededor de, ¿sí? Y lo tienen clarísimo. Porque después las prácticas que hacen en México, ¿no?, van acompañadas. Por un lado, participan adultos y niños que solamente ven una lección con la película y otra donde está el maestro con una guía completando. Bueno. Por supuesto que hubo desacuerdos y fuertes, porque Nelson Rockefeller tenía su equipo de pedagogos, encabezados por esta doctora Mildred Weiss, psicóloga. ¿Qué proponía Mildred Weiss? Decía, ¿para qué tanta complicación? Podemos solamente traducir al español los cortometrajes que ellos ya habían utilizado para alfabetizar adultos en zonas marginadas de Estados Unidos. ¿Sí? No dice, los documentos que yo he revisado no dice qué documentales, qué cortometrajes utilizaron, pero hablaba de solamente traducirlos. Entonces, aquí les pongo, la propuesta temática y numérica de Guzmán fueron 31 filmes sobre el hombre. Y el proyecto se redujo a 4 cortometrajes de lectoescritura, que incluyeron el tema de salud, que serviría para enseñar a leer. Los títulos fueron José come bien, José es sano, la historia de Ramón y Ramón está enfermo. Y en la propuesta relacionada con esos cortometrajes, decían solamente con utilizar un vocabulario con 16 palabras que estemos constantemente repitiendo, podemos enseñarlos a leer y escribir. Esta situación surgió en Fortín de las Flores, donde se decidió que se iba a considerar la propuesta de Eulalia Guzmán y se regresaron a los estudios de Disney. Ahí la información que yo he podido conseguir de los documentos es que ya no buscaron más a Eulalia Guzmán, que no la buscaron más y que de pronto solo anunciaron estos 4 filmes. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que yo he revisado para contrastar estas opiniones? Por un lado, por supuesto, la correspondencia entre Eulalia Guzmán y Walt Disney. No tienen ni idea del tono de las cartas, reclamándole por qué. Porque además, lo que más ofendió a Eulalia Guzmán es que se enteró de estos filmes cuando ya habían llegado a la CEP y cuando ya los estaban proyectando. Y entonces, ahí se dio cuenta que su gran propuesta pedagógica se había reducido a estos cuatro cortometrajes. Y ahí inició una campaña sistemática de quejas contra Mildred Weiss y contra Walt Disney, ¿no? Copias de estas cartas existen en el fondo reservado de la UNAM. Por eso les digo que es bien interesante, el tono, lo indignada que estaba, afloró el nacionalismo, a decir, ya no más, políticas impositivas, imperialistas, ¿por qué tienen que venir los gringos a enseñarnos a leer y escribir en español? Nosotros no vamos a otros países a hacerlo. Movilizó, el discurso que manejó era de ofensa a los maestros, de una gran ofensa a los maestros, no solo mexicanos, sino a nivel latinoamericano. Y que bueno, que había que hacer algo para que esto no continuara. La historia de José. José es un joven sano, es el de ahí arriba. Y Ramón es el flojo, enfermo. ¿Sí? El uso de contrastes en este tema particular de la salud, ya se los mencioné, fue fundamental. Flojo, desganado, triste, deprimido. Podía hacer todo eso antes de entender que a lo mejor estabas enfermo y que por eso no podías trabajar. Alegre, jovial, sano.
¿no? Entonces, esos contrastes son fundamentales. Entonces, claro, atlético, gordo, limpio, sucio. Bueno. Estaban buscando representar, ¿no?, en esta lógica de representaciones, a ese ciudadano ideal al que Torres Bodet estaba abogando en su campaña de alfabetización. Pero acá, a través de Walt Disney, ¿no? De pronto la historia de uno es José y el otro es Ramón. Las historias de Ramón resultan más dinámicas, porque es la antítesis de Lozano. Es ese personaje al que sí hay que alfabetizar y educar. Acá José es ejemplo de que se puede ser sano, saludable, bien portado, fornido y demás. El otro no. El otro es Ramón, es el importante. Hay unas animaciones diferentes, más movimiento de palabras, de vocales, en fin, ¿no? ¿Qué pasó con estos cortometrajes? Eulalia Guzmán se entera que llegan a la SEP, pero por supuesto que la Oficina de Asuntos Interamericanos tenía muy bien diseñada la estrategia de recepción. La recepción será un tema para los historiadores siempre polémico. Los eventos, los acontecimientos, las propuestas, quién las recibe, cómo las recibe. No siempre es fácil conseguir la fuente que nos apoye con eso. Para esta historia, la Oficina de Asuntos Interamericanos tuvo un control total. Por eso me detuve yo en cine poder. Ellos tenían el control. Y por supuesto que tenían conformados grupos que, así como vinieron a proyectar los cortometrajes, este equipo de Mildred Weiss, vinieron a trabajar en las comunidades. Los documentos, particularmente, nos hablan de un contexto internacional y del nacional. Entonces, en esta primera fase de proyectar estos cortometrajes, estos 4, por supuesto que estaba México incluido y estaba Honduras y Ecuador, en una primera fase. Para una segunda fase ya estaban incluidos El Salvador, Costa Rica, Panamá y Chile, en donde apenas llegaban informes parciales. No habían llegado los filmes ni a Uruguay ni a Brasil. Y Argentina, nada. Para México, experimentaron en Guadalajara. Y entonces buscaron en estas 3 poblaciones, Tonalá, El Cuartel y El Salto. Porque en la categorización que hicieron los estadounidenses hablaban de pueblo rural, semirural y capital, ciudad, la ciudad. Se organizó, trabajaron a la par con los maestros, se distribuyeron en ciertas escuelas, se proyectaron los cortometrajes, salieron las encuestas, cuántos adultos, cuántos niños, cuántos adolescentes entraron a ver las películas, qué nivel de participación tuvieron. Todo eso está perfectamente documentado. Son así. Hubo tales reacciones, hubo comentarios de la población, hubo quienes llegaron, empezáramos a ver el efecto, llegaban más saciados a la clase. Hubo quienes venían y decían que estaban enamoradas de José, de Ramón, pero no, que José era más guapo. Claro, todo lo que fueron captando está ahí registrado. Más o menos que concluyeron de este primer experimento en México y en Guadalajara, que era efectivo, que la repetición, finalmente si ponemos atención a la propuesta de Eulalia Guzmán, hay cosas retomadas, la repetición, la palabra, pero que era necesario una guía, que era necesario que el maestro tuviera una guía, tuviera una preparación para poder trabajar con estos documentales. Eulalia Guzmán no los aceptó. Bastante desaire, consideró bastante mayúsculo el desaire de enterarse ya cuando los filmes estaban aquí y ya se estaban proyectando. E inició una campaña fuerte e interesante en la prensa. Para que se den idea del control de los estadounidenses, todo lo que se publicó en la prensa nacional, Excelsior, Universal, en español, se lo tradujeron en inglés a Nelson Rockefeller. Y los expedientes en el archivo Rockefeller, ahí están
las notas traducidas al inglés. Fueron fuertes sus críticas, dijo que los estadounidenses imperialistas nos trataban de tontos, que este tipo de películas era antipedagógica, no era útil, era aburrida, que los maestros no debían dejarse, debían tomar postura, ¿no? Una actitud frente a esto enérgica. Lo interesante, y según consta en los documentos de la Oficina de Asuntos Interamericanos, se detuvo la proyección de filmes en México. Y el aviso que dieron los gringos fue que se detenga el proyecto, paremos esto, porque puede repercutir en nuestras giras para Centroamérica y Sudamérica, de los cuales también existen los registros. Está registrado cuántas personas lo vieron, qué opinaron, cómo reaccionaron, ¿sí? Entonces, bueno, ahí más o menos se compensó esta historia. Torres Bodet dijo no más, Torres Bodet apoyó y salieron de circulación, por lo menos en México, ¿sí? No sucedió eso con los de salud, que son los que hacen parte de mi texto. No sucedió, porque los médicos tuvieron una mejor recepción. Los médicos no cuestionaron, decían pongámosles las historias, porque finalmente ahí se les está diciendo que si se lavan las manos, toman agua hervida, no se van a enfermar. Y si se enferman, pueden hacer tal A, B o C, ¿sí? A manera de conclusión, diría yo, bueno, Walt Disney y sus representaciones de los latinoamericanos, me parece que suprimió diferencias culturales y geográficas. Con estos dos viajes y estas dos películas que hizo, unificó a los latinoamericanos. Todos eran iguales, mexicanos, peruanos, gauchos, cariocas, ¿no? La misma representación, que no difiere de su Cenicienta, Príncipe Valiente. Creó un estereotipo del campesino. Los integrantes de la familia campesina parecen como esos sujetos a educar y a alfabetizar. La mujer, en estos casos de alfabetización no queda claro porque son hombres los personajes, no aparece mujer. Pero para el caso de salud es la mujer la que juega el papel fundamental, como pilar de la familia y portavoz de los consejos. La Oficina de Asuntos Interamericanos finalmente encontró en Walt Disney al creador de este mundo poblado de campesinos sucios y enfermos, a quienes había que alfabetizar y educar en temas de salud e higiene. Y por supuesto que la finalidad era promover a este individuo letrado, limpio, saludable, alegre, próspero, útil para el progreso nacional, si nos quedamos en este discurso nacionalista, promovido por Ávila Camacho y por Torres Bodet, pero si nos miramos un poco más a los intereses estadounidenses, también entendemos que estaban construyendo la carretera panamericana, que había una serie de intereses económicos en este contexto de la Segunda Guerra Mundial que podía servir a sus intereses. Entonces, bueno, y a manera ya de cierre, esta propuesta cinematográfica queda como antecedente de los intentos, ¿no? En esta dimensión histórica de los intentos que ha habido por usar el cine como un instrumento de enseñanza, por una parte. Por otra, también nos muestra la utilidad de un filme para meternos a la historia propia del filme. Y eso nos ayuda a entender por qué se hace tal o cual cosa, por qué se decide un tema u otro, por qué se enfatiza un aspecto u otro. Entonces, esa también me parece que es un aspecto relevante si pretendemos utilizar una película como instrumento de enseñanza. Y bueno, pues no más. Gracias por su atención. Y bueno, pues si tienen algún pregunta. Sí, ¿qué pasó después con Eulalia Guzmán? La verdad es que yo le perdí la pista, o sea, no le he seguido la pista, más bien. Tengo entendido que después de este proyecto, ella ya al tiempo estaba estudiando arqueología. Y es después de este proyecto cuando viene el suceso del rescate de los restos de Cuauhtémoc. Tengo entendido que ya esa faceta, su faceta más se inclina a la parte de arqueología. Por ahí me acabo de enterar que
Hay otra colega historiadora que parece que está intentando una biografía de Eulalia Guzmán, porque hay así como información. Sí, bueno, porque el movimiento que generó finalmente creo que hizo que parara el asunto de las proyecciones. Por lo menos en México sí. Sí, porque los documentos sí, los informes que llegaron de Costa Rica, de Honduras, de allá sí los presentaron. Sí. Gracias por acercarnos a a esto que mucha gente ignoramos. Creo que lo último que dices es muy significativo en el sentido de cómo en la parte educativa no se representan las mujeres, ¿no? Entonces, pues hemos hablado del discurso, de los significados, y creo que no es casual, ¿no? Porque evidentemente en esa época el papel de la mujer era, bueno, mantener la casa limpia, educar a los hijos, hacer la comida. Entonces no estaba involucrada o no se pensaba en ella como alguien importante, ¿no? Para que estudiara. Entonces yo creo que es muy significativo pues, esta ausencia de ella. Y al contrario, ¿no? Lo que mencionabas de la salud, cómo entonces es la mujer, ¿no? La que debe de cuidar al hijo, la que le debe de ayudar a que se lave las manos, que si no está vacunado, pues ella tiene la culpa. O sea, todos estos elementos creo que son los que han ido formando, ¿no? Los roles y los papeles que se han dado en Latinoamérica para los hombres y mujeres, sobre todo en estos años, ¿no? Sí. Aquí cero, la alfabetización. Si acaso, no sé si ahorita esa voz en off, ese coro, ¿hay alguno de los otros cortometrajes donde lo que suena es la voz de mujeres? No sucede tanto aquí, pero no aparecen. Sí, y que si vamos a Disney, ¿no? Con Blancanieves, que es su primer largometraje, bueno, pues es una mujer la que educa a los enanos, ¿no? A estos desgarbados que tenían todo cochino y que se tienen que portar bien y tener un orden, es una mujer. O sea, no importa que sea una niña o que sea una jovencita, finalmente es el papel de la mujer, ¿no? La que debe de estar ahí presente. Entonces es como muy interesante empezar a admirar las cosas desde otra perspectiva, que quizá alguna vez ya lo habíamos pensado, pero pues ahora nos dan más elementos. Que también tiene que ver con el contexto histórico, o sea, después de la Primera Guerra Mundial y luego después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia de los Estados Unidos, el intervencionismo que se da, inclusive durante la Guerra Fría, con la Revolución Cubana y toda esta amenaza que representa para los Estados Unidos, primero lo que sucede en Europa y después lo que sucede en Cuba, ¿no? Entonces, una forma de intervencionismo velada, muy clara, ¿no? Por supuesto. No es velada, ¿no? Bueno, no es velada, pero es clara, ¿no? Entonces, la política del buen vecino, que después vino a reforzar toda esta parte, que era la posibilidad de establecer comercio con los países de América Latina en las mejores condiciones, ¿no? Sí, claro, lo que les importaba a Estados Unidos era que rompieran relaciones con el eje. Con lo que dices, fíjate que me llama ahorita la atención, porque curiosamente quienes están detrás de las propuestas pedagógicas son mujeres, tanto Eulalia como Mildred. Por la feminización de la docencia. Pero no aparecen en pantalla, pero son ahí las protagonistas, son las que una defiende su proyecto en los Estados Unidos y la otra está defendiendo el suyo en México. Sí, pero hablamos de mujeres letradas, ¿no? Sí, mujeres que han estudiado y que el conocimiento les ha dado la posibilidad de tener otra mirada del papel de la mujer, ¿no? Y de la educación. Ayer que leí el documento, me hiciste recordar esta parte de... Mi mamá platica que cuando ella era pequeña, había muchas enfermedades y no había vacunas. Y que por lo menos la poliomielitis era la que todo el mundo, bueno, en casa de ella, su papá era de lávense las manos, coman chile porque no hay vacunas y no. Es más o menos la fecha de las que se está hablando en este texto. Y cuando veo yo que Walt Disney está queriendo educar en lo que es la salud y que estén limpios y todo, a mí lo primero que me hizo sentir fue, como los tenemos aquí junto, hay que limpiarlos porque pues, son los más cercanos, ¿no? Para evitar estas enfermedades. Y si empezamos desde allá, no vendrán los contagios hacia acá, ¿no? Eso fue lo que me pareció.
Y la otra que, bueno, al hacer las 31 lecciones y reducirlas a 4, se siguió viendo lo que era la repetición y repetición y repetición. A mí me parece que cuando Eulalia hace su campaña de todo esto está mal, se hizo un autogol porque parte de la repetición era lo que ella había dicho. Entonces, creo que ahí, al hacerlo, pues estaba también ella como demostrando, ¿no? Pues es repetición, pero ya era de lo que ella había dicho también que se hiciera. Repetir, 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 ¿no? Mira que por esto que estos recuerdos, ¿no?, a los que mueven estos cortometrajes, Walt Disney fue operativo en los 40, porque para el caso específico de salud, después viene una faceta bien interesante donde los mexicanos producen sus cortometrajes. O sea, como que este uso del cine en salud particularmente, sí está monopolizado por los estadounidenses de los 20 a los 40. Traían largometrajes silentes incluso para las campañas contra la sífilis de 1920 y tantos, que encabezó Bernardo Gastelo. Trajeron cortometrajes estadounidenses silentes para mostrarle al público cómo evitar la enfermedad venérea, con toda una carga de moralidad tremenda. Pero que a la hora que uno ve las películas, pues de pronto por ahí andaba Santa, ¿sí? Prostituta, que no se atreven a decir que murió de sífilis, en fin, ahí hay una. Luego viene esta década Walt Disney, pero ya para los 50 hay un importante número de directores de cine mexicano que trabajaron esa faceta de documentalistas, y en particular, ahorita que dijiste poliomielitis, hay un director de cine que se llamó Francisco del Villar, que produjo mucho material para la Secretaría de Salud y tiene un documental sobre poliomielitis. Entonces, la producción cinematográfica desde México también se dio y fue fuerte, muy, muy rica, y bueno, se debilita después ya en los 60, 70 con la llegada de la televisión, que se apropia, ¿no?, de otro discurso. Eso tiene que ver. Y lo del autogol, fíjate, yo lo que creo es que Eulalia, consciente de que sí retomaron sus propuestas, parte de sus propuestas pedagógicas, no, es el enojo, es el nacionalismo a ultranza, es ese enojo de decir, ¿por qué son los gringos los que nos tienen que venir a enseñar? Porque es como lo está planteando directamente, no se anda por rodeos. Y le escribe 2 cartas a Walt Disney y 2 cartas a Torres Bodet. Y a Walt Disney, ¿sí?, le dice, está bien, no tienes la culpa, pero finalmente accediste y aceptaste filmar esto. Entonces, no es necesariamente un enojo por lo pedagógico, sino por los monigotes. Sí se refiere a monigotes, pero como el médico antropólogo Aguirre Beltrán también se refirió cuando vio los cortometrajes de Disney y sí dijo, perdón, pero las comunidades indígenas tenemos otras prácticas. No nos vengan a poner aquí a los monigotes. Es Aguirre Beltrán quien dijo monigotes. Entonces, resistencia las hubo, por supuesto. Pero en Eulalia Guzmán, más que pedagógicamente, creo que tenía que ver esta parte más nacionalista. De ese no, que no sean ellos los que nos van a enseñar. Bueno, pues acá me parece que en el contexto de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, en su modalidad a distancia en línea, nos llevas con todos estos planteamientos, nos llevas a reflexionar, o tendríamos que, o valdría la pena reflexionar sobre esta idea que vemos acá en aquella época, en aquel momento, la idea de validar o legitimar los significados de la cultura occidental, por ejemplo, este significado de la juventud, de ser joven igual a productividad. ¿Cómo les vas a demostrar que eres joven, que eres sano, perdón? Pues porque trabajas, ¿no? Como esa idea de la juventud como esta etapa productiva. Y pues entre estos planteamientos, la idea de la normalidad también, ¿no? Que pues para que estés bien, todo funcione adecuadamente, o sea, es aceptado, ¿no?, socialmente, pues obviamente cumplir con esos parámetros de normalidad y de salud, ¿no? Y en la ley hace poco nos hicieron una propuesta para el diseño de los módulos, no sé si lo recuerdan, en informática, porque esta licenciatura, como es en línea, pues todo lo tenemos en pantalla, en una plataforma, con imágenes,
y la inquietud de estos diseñadores era una propuesta de animación, pero más enfocada a llegar a los estudiantes con imágenes, porque nos lo planteaban así, la importancia de la imagen, incluso pues que se escuche lo que estén diciendo y que haya jóvenes, por ejemplo, pero ya se veía en ellos esta intención de jóvenes con ciertas características. Incluso una compañera diseñadora, María Jesús, comentó en ese momento, a ver, cuidado, porque ellos planteaban, miren, por ejemplo, en el caso de esta imagen que está situada en Santa Fe, con edificios de tal forma, y entonces decía María Jesús, bueno, a lo mejor eso no nos serviría tanto, nosotros mostramos a comunidades indígenas también, y no nos centramos en pensar que hay una única forma válida de ver el mundo, ¿no? En una sola visión del mundo que pueda ser la de la cultura occidental. Entonces, a lo mejor eso no nos sirve tanto, pero fueron comentarios, digamos, rápidos, pero sí me lleva a pensar cómo lo vemos en aquel momento, lo traemos al presente y seguimos influidos, ¿no? Por esta idea de pues legitimar o validar esos significados o esas representaciones mediante la imagen. Si no es aquí cine, pero pues sí es muy cercano a la idea de la imagen, la plataforma, la información que tenemos en pantalla. Gracias. ¿Tú tenías? Sí, a mí realmente se me hace interesantísimo esta historia que nos presentas, o bueno, esta cadena de incidentes que pues yo tampoco tenía idea que algún día Walt Disney vino a visitar México para un programa de alfabetización. Son varias cuestiones. La primera es, evidentemente sí esto parece ser como un contexto de una guerra de intereses, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo pretendía Estados Unidos involucrarse de manera intervencionista, como dice la maestra, en México y hacer un bloque americano ante una posible invasión alemana? A mí la primera cuestión que me surge es, ¿de qué manera yo puedo militarmente o de una manera estratégica alfabetizar a la gente para que, ¿qué hubiera sucedido si de verdad Alemania hubiera invadido América? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿En qué hubiera ayudado este factor? Ahora, yo personalmente creo que también está el asunto del nacionalismo en México. Por ejemplo, viene Walt Disney, hace un proyecto de alfabetización, contextualiza el asunto de la alfabetización y la salud como un programa de educación para Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Ok, en ese momento el gobierno mexicano, y bueno, a través de Eulalia, que tiene sus puntos, creo, positivos, tenía por qué defenderlo, lo entendemos, pero aquí entra un juego. ¿Y por qué no se le ocurrió primero al gobierno de México hacerlo? Sin la necesidad de que viniera Walt Disney. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Walt Disney, hay que recordar que es sinónimo de el innovador de animaciones a nivel mundial. Él se impuso sobre cualquier cultura a través de sus producciones. Era la persona ideal, hasta cierto punto, para hacer algo práctico. Tú misma nos lo mencionas, que en las prácticas en las que se proyectaron estos filmes tenían una respuesta positiva, ¿no? Sí tenía un nivel de culturización, enseñanza o de inmediata aceptación por un público analfabeta que en su vida a lo mejor había visto una proyección. Entonces tenía efectos positivos. Creo que eso era lo importante de parte del gobierno mexicano, es decir, tenemos este material, utilicémoslo. Luego nos peleamos si quieren, pero bueno, eso nunca se va a terminar. Uno. Y dos, tú nos dices que había ya bastantes cineastas mexicanos. ¿Quién los apoyó en México para sacar eso, ¿no? Y bueno, y evidentemente para nosotros a lo mejor se nos hace muy evidente que estas animaciones de cambio de color de una palabra, hago la J como ganchito, eso es totalmente, bueno, yo lo veo, si yo me pongo en el contexto de los 40 en un campesino, si eso le va a ayudar al campesino, era la forma más innovadora de ayudarlo. No lo sé, ¿no? Bueno, y... Ajá, exacto. Y la otra cuestión es que esta pregunta yo le extendería a la discusión del doctor. Pues ¿cómo se va a hacer válida una representación externa de lo que es un problema contextualizado en Centro y Sudamérica si viene una persona de Estados Unidos y para él
su representación de lo que es el campo en México, o un individuo mexicano, porque bueno, yo no lo veo como un individuo mexicano, parece jugador de fútbol americano, el personaje, José. Pero Y en luego este- sin guaraches, Exacto. Hasta cierto punto, ¿qué tanta culpa tiene? No, bueno. No, José no tiene culpa. Dice que hasta lo iban a ver a José, ¿no? Se les hacía súper atractivo, ¿no? Por ahí hay fragmentos. Pero evidentemente aquí viene el asunto de la construcción de la representación, doctor. Yo le preguntaría, pues ¿cómo no se va a hacer válida una representación, un estereotipo universal, si el primero que lanza una representación de la vida es el americano y su tecnología para construir esa realidad hacia el mundo? Y al final de cuentas, es como si a mí me mandaran a hacer un cortometraje a Bagdad. Yo soy mexicano, a Bagdad, no sé, yo soy cineasta mexicano, voy a Bagdad. ¿Qué tanto necesito yo para realmente considerar la cultura de Bagdad, de árabe, etcétera, como para entenderla y yo presentarle un cortometraje a Bagdad y decirles, miren, esto es su realidad? Pues ahí en el tema de construcción de representaciones sociales, ¿a quién corresponde la validez de esa representación? Bueno, eso es... Ajá. A ver. Validez de representación. A lo mejor esto te lo contesto con algo que me acaba de pasar justamente viendo una película que nada tiene que ver con alfabetización. Pues el qué hubiera pasado si Alemania llega, imposible determinarlo. Lo que es cierto es que los alcances que tuvo la Oficina de Asuntos Interamericanos a nivel propaganda, a nivel lograr este bloque americano, porque además se llamaba las otras Américas. Éramos las otras Américas, ¿sí? Y sobre esa base había que diseñarlo con prensa, con radio, con cine. Lo encontraron, fue el mecanismo de entrada. En esta lógica de la unificación de una sola América, pues es que les estaba interesando construir la Panamericana. Unirlo, ¿sí? Unirlo. Ellos llevaban perfecto registro. Mira, aparte de estas películas, existe una colección de libritos de texto que a su vez hicieron de cada país, de los 20 países de las otras Américas. Y es muy interesante porque finalmente ahí también está la otra representación en libro, en texto. Casi todos inician con tal país rompió relaciones con el eje en tal lado. Merece ser parte de. ¿Ah? Rescatan historia, rescatan, en fin. Tuvieron muchas estrategias, muchas, para unificar ese bloque. Y pues sí, finalmente México geográficamente, pues abajito de ellos, era el punto de entrada para Centroamérica y para el resto ¿no? Por eso, esto que les pongo ahí, unificó geográficamente y físicamente, pues sí, porque él se regresó de Brasil pensando que los cariocas eran todos como Carmen, una Carmen, no me acuerdo el apellido, la cantante, el gaucho, esos estereotipos que fue construyendo y que fue repitiendo y que no tuvo problema. Dices, ¿por qué el gobierno de México no? Pensemos que estaba Manuel Ávila Camacho, recién asumía el poder, y Lázaro Cárdenas tuvo una política contra gringa. Les expropió, ¿sí? Y Nelson Rockefeller y Lázaro Cárdenas tuvieron comunicación, y mucha. Pero hubo bloqueo. Por eso la propuesta cinematográfica desde la SEP con Cárdenas era el libro de texto simiente, escrito por mexicanos para campesinos mexicanos. O sea, sí había propuestas. El que ganara esta no quiere decir que no hubiera. Por eso les puse el librito de Juan Apina. O sea, los maestros rurales, por supuesto que estaban también produciendo. Del muralismo, sí, ya para los 40 un poco. Entonces, la transición política sí creo que fue fundamental. Y el poder de Estados Unidos en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, en estas cuestiones culturales, también fueron determinantes. Pero ya en un balance más general, la campaña nacional de alfabetización de Torres Badet también frenó a esto gringo, ¿no? Cineastas mexicanos, me preguntaste. Sí, es que nos mencionabas que sí. había otros materiales producidos por... Sí. ¿Quién los financiaba? La Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Lotería Nacional para la asistencia pública. Fueron principalmente los
quienes solicitaban los cortometrajes. Para la década de los 50 tenemos qué contexto en salud pública. Se está consolidando la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la década de la erradicación de la viruela. Inicia en el 57 la Nacional de Erradicación del Paludismo. Se está trabajando contra oncocercosis, mal de Pinto. Entonces hay mucho material, las campañas siguen operando. Y entonces contratan a Francisco del Villar, que es uno de los cineastas que estoy ahorita trabajando, y bárbaro, filmó más de 10 cortometrajes, salía con los camarógrafos, se asesoraba por médicos, ¿sí? Hay otro director, ahorita no recuerdo, que filmó El Mensajero de la Salud, aquel barco que López Mateos puso a navegar por el río Grijalva. Entonces, la década de los 50 para acá está perfectamente documentada por lo que hacían las instituciones de salud. También mostrándonos un imaginario y una representación de un Estado consolidado, fuerte, trabajando en el tema. ¿Sí? Eso sería. ¿Pero eso fue, perdona, a raíz de que sucedió esto con Walt Disney o antes? No necesariamente, fíjate. Yo creo que la Secretaría de Salubridad empezó a tener más dinero. Es una cuestión ahí ya no tanto de querer o no querer. En los 40, si te pones a buscarle, aparecen títulos de filmes mexicanos. Ahora, ¿cuál es un punto importante para quienes trabajamos con películas como fuente? Conseguirlas. ¿Sí? Esto existe porque Rockefeller, en su archivo, en Tarrytown, Nueva York, tiene una colección filmográfica impecable, ya convertidas a DVD, en español, en portugués y en inglés, que son las que suben a YouTube. Para el caso mexicano, este archivo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia tenía años embodegado. Sí, el personal del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud no sabía qué hacer con más de 250 latas oxidadas con filmes de 16 y 35. Pues a mí, porque estaba haciendo mi tesis doctoral. Entonces, fui y me dijeron, se están yendo a Filmoteca, la Filmoteca nos lo va a resguardar. Y fui a Filmoteca y les dije, ¿y qué van a hacer con esto? Pues mira, nada más ver que no estén avinagradas, que no vengan así asado y se van a bóveda. Le digo, bueno, yo las catalogo. Y me llevó casi 2 años, viendo película por película, por película. Entonces ahora puedo identificar directores mexicanos, patrocinadores, temas, ¿sabes? Ese es si de por sí los historiadores tenemos que el documento esté en buen estado y los archivos están excelentes en México, nos quejamos mucho, pero también tenemos que reconocer buen estado. Lamentable es la historia del de la CEP. Ese sí es una historia lamentable. Pero bueno, en el caso de filmes es por eso. De los 40 no hay mucho material. ¿Sí? Y esto que dices me parece bien interesante, cómo se valida esta representación, ¿no? Esta construcción de representaciones. Acabo de ver, yo espero poder responderte porque me haces pensar en esto. Acabo de ver hace unos días un documental en la Cineteca Nacional, en el Festival Documental MX. Había un documental titulado 21 por Nueva York. Lo vi y bueno, todo sucede en el metro. ¿Sí? ¿De Nueva York? De un pedacito de Manhattan. ¿No? Entonces ya empieza uno a ver, vamos a hacer recortes. Un pedacito del metro, ciertas estaciones en Manhattan, de tal a tal, de tal a tal, de tal a tal. 21 personajes al que el director entrevistó. Lo maravilloso de esto es que el director después fue a hablar con el público. Son de estas prácticas que ahora son muy importantes. Cuando el director está ahí y te cuenta por qué filmó lo que filmó. Entonces la idea era mostrar 21 historias de Nueva York. Pero entonces uno va viendo el documental y todas son historias tristes, deprimidos, de migrantes solos que sufren, que Nueva York, no, Nueva York es sórdido, es triste. Y dice uno, a ver, ¿qué representación están haciendo de...? Y entonces, claro, ningún latino aparece en el documental, puros europeos o negros. Latinoamericanos, ninguno. Entonces dice uno, caray,
no hay latinos en el metro de Nueva York. Y luego viene el director, y entonces el público podemos participar. Y claro, fue clarísimo que, es más, dijo el director, ¿vieron ese personaje, el más deprimido de todos? ¿Sí? El que está constantemente melancólico, triste. Dijo el director, yo me identifiqué con él. Entonces, claro, su visión era de tristeza, de melancolía. Eso fue lo que nos quiso mostrar. Pero eso no es. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio de representaciones, pues, no sé, espero haberte respondido. A veces ni yo sé. O sea, Walt Disney representó esto, ¿no? Yo había nada más una pregunta. Sí. En esta parte de lo que fue alfabetizar o alfabetización, mi pregunta es, se les olvidó, no lo tomaron en cuenta, el respetar lo que era la lengua que tenían las personas, los indígenas, porque parece ser que con la alfabetización se acabó todo. O sea, ahorita tú preguntas en las escuelas a los niños que vienen de pueblos y de mamás con lengua náhuatl, mazateco, etcétera, todas estas, y las mamás te dicen, no quiero porque le sufrieron. En esta parte de la alfabetización fue arrasar con todo el que hablaba diferente al que hablaba español. Mi pregunta es, ahora se quieren salvar esas lenguas, ya muchas se perdieron. ¿Por qué razón pasó esto? ¿Por qué no tuvieron este cuidado de, sí, vamos a alfabetizar, pero vamos a respetar la lengua que tú ya tienes, porque es importante? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que ya era pedirle demasiado a Walt Disney que encima filmara en lengua indígena. Entonces, por eso uniformó español y portugués. ¿Pero aquí en México? Pero ojo, en este momento ya existía el Instituto Nacional Indigenista. Y desde ese instituto están los antropólogos, están las campañas de alfabetización intentándolo. No conozco mucho del tema, pero tampoco es que estuvieran tan desprotegidos, pues. Por eso te digo, lo que Gonzalo Aguirre Beltrán y los antropólogos de esa época están opinando de estos materiales, pues claro que no es favorable, ¿no? Están viendo que los riesgos culturales, los riesgos sobre las lenguas indígenas, pero bueno, se supone que a Lini le tocaba esa parte. Que también es un error del gobierno, o sea, ante la necesidad de generar un nacionalismo exacerbado que se pasa por toda esta diversidad. Entonces, la idea de tener un Estado fuerte, un Estado nacionalista, un Estado unificado, no toma en cuenta todos estos aspectos de la diversidad, de que no es un solo México, sino hay muchas características diferentes, que es lo que a últimas fechas se viene rescatando. Pero mira que Carlos Escalante, que les mencionaba como estudioso de esta campaña, sí hace referencia a que sí se escribieron cartillas en lengua indígena, en este contexto de su campaña de los 40. Entonces, ahí son materiales. Rápido. No, es que en relación a eso, efectivamente, hay que entender también que el Estado Nacional está en el problema de la integración indígena. El indígena siempre constituye una parte especial, digamos, y eso es colonial, esto no es de ahorita. Entonces, ya había un departamento especial para atender esos asuntos indígenas. Lo que me parece es que toda esta cuestión de transmisión ideológica y este empoderamiento ideológico y de poder educativo de Estados Unidos sobre Latinoamérica, no nada más en México, va a las clases, a los grupos sociales hispanos, ¿sí? Porque ahí es donde se dirimen los problemas políticos, sociales, educativos y de salud, el mestizo, la población en general, los indígenas son minorías. Entonces, por eso es que la construcción de la educación va hacia esas mayorías, o sea, la población mexicana es mestiza, es hispanohablante y es la población en la que se debe trabajar, porque incluso el nacionalismo se está creando con base en estos fundamentos históricos y mestizo, lo que implica toda la cultura mexicana, ¿no? Entonces, esa sería así como que una respuesta posible. Ahora, la cuestión de la Guerra Fría es todo un tema, efectivamente. El cine es solamente una mínima parte.
pero realmente el bombardeo y la construcción de la influencia que Estados Unidos tiene sobre la educación y todo lo que implica la transmisión cultural e ideológica dominante, del gran temor no porque hubiera alemanes en México, sino porque había posturas y había también corrientes socialistas que estaban como que mirando con mucha simpatía la posibilidad de generar un cambio de sistemas políticos en toda Latinoamérica. Entonces, Estados Unidos estaba sumamente impactado con esa posibilidad, siempre latente. La represión cubana hizo exactamente eso, mostrar que ese era un escenario posible. Entonces, la Guerra Fría se construye efectivamente con todo lo que implica propaganda, y propaganda significa cine, periódico, radio, todo lo que implica sistemas de comunicación. Claro, además acá están compitiendo para Segunda Guerra Mundial con Goebbels, el genio de la propaganda nazi. Entonces tenían que, y les digo, es un tema bien interesante, porque sí es cierto, no es México, es una mirada latinoamericana, y eso nos lleva también a abrir fronteras y bueno, enriquecer información, materiales los hubo, infinidad. Y esa capacidad organizativa de los archivos estadounidenses, pues sí permiten, ¿no? Claro. Y Guerra Fría es otra historia, totalmente de acuerdo. Bueno, nada más un comentario que quería sobre el problema de la representación. No quiero tomar mucho tiempo, nada más. Bueno, acuérdense de dos cosas. Una, de quién nos dice la información, sea esta vía o sea cualquier otra. Y otra es cómo modulamos eso. En este momento, no sé si hay un proyecto como el que tuvo con Walt Disney, ya Rockefeller, pero ahora ya todo el mundo hablamos inglés, ¿no? ¿Qué decimos? Pues ponle off, delete, Google. O sea, parece que no, pero vean su vocabulario. Uno dice, bueno, arroz también, y el metrobús de vez en cuando, ¿no? Pero se la pasa hablando en inglés. Por supuesto, es un inglés que una persona que habla inglés diría, bueno, ¿qué es eso? Y ese es nuestro vocabulario diario. No nos los están imponiendo, están poniendo en un proyecto organizado. Pero por supuesto, están las computadoras, el software, el hardware, y nos la pasamos hablando en inglés. Esto es un problema de representación, porque no tenemos, o no se ha oído ni nadie decimos nada de cómo llamar esas cosas en español. Nadie. Entonces, el software, porque si queremos decir eso, no sabemos ni qué es. Lo más que llegamos es que parece una cosa que venden en la tienda y la metemos en la computadora. Y eso no describe, o sea, no teníamos el concepto y entonces usamos la palabra. Al fin de cuentas, alguien nos lo ofrece y nosotros la tomamos. Ustedes aceptan la expresión pasivamente, porque no ha habido aquí nadie que sea organización contra el uso del inglés impuesto por nadie. Sí, hay. Sí, y eso. Alex Virgen habla sobre la sí, pero tienen que convencernos para participar. Pero es como de él, ¿no? No, sí hay. Yo creo que sí. Es que me llama la atención porque hablas de representación y cuando dices todo el mundo, yo creo que sí la mayor parte, pero no todos, ¿no? Alex Virgen habla sobre la invasión del inglés, ¿no? Siempre tiene 15, 20 hay años. excepciones, o sea, los estudiantes no entienden. Por supuesto que hay 19% que entienden. Y mis estudiantes no entienden. Bueno, siempre está Juanito que sí entiende, o sea, siempre pasa. El problema es estructural. Toda la persona que habla, como yo estoy haciéndolo ahora, está ofreciendo una imagen. Ese es el problema de la representación. Y toda la persona que pregunta está ofreciendo, solicitando una imagen, que es el problema de la representación. Ahora, cuando nadie nos dice que no, por la manera que sea, sutil, grave, negativa, positiva, pónganle el adjetivo que quieran, pero que no se oponga a lo que decimos, refuerza nuestra propia posición. Quiere decir que el otro mínimamente nos acepte lo que le digamos de bueno. Pero si nos dicen que no, tenemos la opción o ya no hablar con esa persona, o ya no van a aceptar ese programa, o de generar el nuestro. Ahí se complica la situación.
Entonces, para ponerlo muy simple y no ponerme a hablar de más, pues es más fácil aceptarlo, mientras no me corten el pescuezo. Pero es que además, finalmente, ¿quién es el inventor de toda esta dialéctica? ¿Quién fue el que creó el sistema, güey? Es que no hay inventor, o sea, hay un inventor y hay un usuario y el otro se da cuenta que se está usando y le dice que no y te hace actualización. O sea, es una dinámica muy compleja. No hay un inventor. O sea, no se puede pedir que Google deje de hacer las cosas que hace porque no me gustan. Así que no las usa. No lo vas a hacer. Porque no las usa. Tal vez serían tan buenas personas que digan, oye, dime cómo quieres que sea para hacerlo. Pero ahí entran otros factores que tienen que ver con el control de la misma. Pero vamos, el punto es, esa dinámica social nos hace exponer nuestras ideas y nos permite aceptarlas. Y en ocasiones podemos decir, bueno, nos están diciendo que tengamos salud. Lo vemos bien, pero pues no tenemos enfermedad. Entonces la figura de, como decías, del futbolista americano, siempre está medio raro que yo esté así próximamente, pero no importa, yo voy a tratar de comer. Entonces uno hace esas modulaciones para no entrar en conflicto directo con cualquier otra representación, si no estaríamos en contra de todo el tiempo. Pero si yo lo tiraría, es que en base a lo que usted dice, si yo estoy aceptando todas esas representaciones es porque me funcionan. O sea, a mí ese material funciona en algo, eso es un poco la discusión. Para mí la figura de Mickey Mouse, que es un personaje dentro de un contexto americano, pero que universalmente está aceptado, porque uno llega a los parques temáticos de Disney y está todo el mundo ahí. Todo el mundo. O sea, podemos ver eslovacos, japoneses, cubanos, todos lo aceptamos. Entonces, hasta los que se oponen a eso. hasta los que se oponen. Entonces, hasta cierto punto tiene Sí, porque uno dice, bueno, yo voy a ir al grupo, yo no voy a pegar a Disney. Claro, Entonces uno va con su representación. Y mientras no se la descubra, pues no pasa nada. Bueno, no puede ser, pero muchas gracias.